Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar el canal nuevamente y si es la primera vez que vienes, hay un montón de videos, si te interesa la astrología y querés aprender, que vas a poder recorrer en el canal, que van desde lo más básico en adelante. Hoy voy a hablarles sobre las dignidades planetarias. ¿Qué son las dignidades planetarias? En la astrología es un paquete de cosas que todo se va sumando a la hora de lograr la interpretación y saber qué es lo que nos quieren decir una carta natal, ¿no? ¿Cuál es el sentido? En eso hay muchísimas técnicas, incluso para determinar el tiempo. Hay que recordar que la astrología es esencialmente predictiva. Entonces hay muchísimas técnicas y mucho conocimiento en la astrología que son fundamentales para estas técnicas de predicción. Y entonces una de estas tiene que ver con las dignidades. No solamente en el terreno de la predicción, sino también a la hora de ver cuáles son las características que destacan dentro de una carta natal y por ende en la vida de la persona, ¿no? Si la persona por ahí va a llegar a ser famosa, a obtener notoriedad o no, o si va a tener una vida miserable, no importa qué es lo que haga. Todas estas cosas, bueno, esos son extremos, ¿no? Y todos sus grises intermedios dependen de varias técnicas de análisis que uno hace de la carta natal. Y una de estas tiene que ver con las dignidades planetarias, que, bueno, como dice la palabra, ¿no? Algo que le aporta un estatus particular al planeta, cualquiera sea de los planetas dentro de la carta natal. Estas dignidades tienen su origen en distintas, a lo largo del tiempo, en distintas modificaciones que ha ido habiendo en astrología acorde a distintos autores, que son los que fueron marcando o agregando en algunos casos un sentido distinto a cada una de estas dignidades. Volviendo a la idea original de que las dignidades planetarias son una manera de puntuar, entre comillas, a los planetas. Estas dignidades son 5, muy al comienzo, miles de años atrás, se consideraba 4 de estas. Dentro de las dignidades hay dos ramas, podríamos decir, ¿no? Una que tiene que ver con Occidente y la astrología tropical, y la otra tiene que ver con la astrología hindú, que de hecho es donde surgen muchos de estos conceptos respecto de las dignidades. También participaron los griegos, los árabes, los caldeos fundamentalmente, que son los que en la astrología helenística más marcaron lineamientos interpretativos en relación a las dignidades y sus significados. Si vieron alguno de los videos donde yo trato sobre los signos, verán que ahí hablo de las regencias o del gobernante del signo. Efectivamente, esta es la primera dignidad. La primera dignidad es la regencia, también conocida como domicilio, que sería la casa del planeta, porque de alguna manera los signos derivan su significado del planeta que lo rige, que lo regula. Entonces el señor de un signo es justamente el planeta que lo rige. En el caso de Aries, el señor va a ser Marte. En el caso de Virgo, el regente va a ser Mercurio. En el caso de Cáncer va a ser la Luna. Y así en cada uno de los 12 signos vamos a tener un planeta que lo rige. Acá presenta un conflicto cuando hablamos de astrología moderna y astrología tradicional. Todas estas nociones en astrología se originan de la astrología tradicional, la astrología clásica, helenística. Esto es realmente muy antiguo. Y luego, cuando se descubre Urano, luego Neptuno, Plutón, y se le atribuye un signo en regencia, acá hay un divorcio entre los astrólogos que no reconocen estas regencias y aquellos que
como en mi caso, sí las reconocemos, aunque yo trabajo con los dos sistemas según sea lo que esté buscando y lo que necesite aplicar como técnica dentro de la carta natal. Entonces tenemos que la regencia de Aries es Marte, la de Tauro Venus, Géminis Mercurio, Cáncer la Luna, el Sol Leo, Virgo Mercurio nuevamente, Libra Venus nuevamente, tenemos que rigen dos signos, Escorpio Marte en la tradicional, Plutón en la moderna, Sagitario Júpiter, Capricornio Saturno, Acuario Urano en la moderna, Saturno en la tradicional y clásica, y Piscis Neptuno en la moderna y Júpiter en la tradicional. Esta sería el domicilio. Esto significa que si un planeta está en el signo que rige, decimos que ese planeta está en su gobierno, ¿no? Que está dignificado, porque es como ser el dueño de casa y yo estoy en mi propia casa, entonces soy amo y señor. Y esto es lo que pasa con los planetas, ¿no? Están afín a la energía a la cual pertenecen. Después tenemos... ¿Y qué significa esto? Perdón, significa que su energía es muy pura, ¿no? Realmente muy pura. Las dignidades hay que tener en claro, antes de seguir, que no son mejores o peores en términos de cantidad, ¿no? Para los atributos del planeta, sino de calidad, que es algo muy diferente. Entonces, en el segundo nivel de importancia dentro de las dignidades planetarias está la exaltación. El término de exaltación es justamente donde un planeta tiene atributos superiores, está exaltado, ¿no? Es como incluso más que la regencia o el domicilio, que inclusive muy antiguamente a la exaltación se le daba un valor mayor, una importancia, no un valor, una importancia mayor que la regencia y el domicilio, justamente porque no solamente posee sus propios atributos, sino que además tiene una pichicata extra que se la da el signo en el cual se encuentra, que es un signo que suma características a el significado natural del planeta y por eso lo exalta, ¿no? Lo enaltece, lo eleva, no en términos de bueno y mejor, sino de calidad. Y esta exaltación puede ser para bien o para mal, esto que quede claro, ¿no? Lo mismo que en el término de la regencia. Si yo tengo un planeta maléfico como Marte o como Saturno en un signo benéfico que de alguna manera lo exalta, como el caso de Saturno en Libra, ese Saturno va a mostrar cualidades más positivas que un Saturno en Capricornio. Diferentes, de acuerdo, porque son dos signos distintos, pero la idea es que de una manera o de otra va a estar dándole mayor calidad de expresión a esa posición propia del principio planetario del que estemos hablando. Las exaltaciones planetarias las vamos a estar viendo también en un eje, que este eje no existía, en realidad muy cerca de 1400, 1300 después de Cristo comienza un poco esta noción de detrimento, de caída de un planeta, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el resto de las dignidades planetarias no tienen un contrario, no tienen un opuesto, simplemente es una posición X que produce una dignidad determinada. Pero en el caso de la exaltación, tenemos que nos da también un punto opuesto, que es el signo opuesto donde se encuentra el planeta, que es detrimento o caída. Así como en la exaltación hay un plus para el planeta, en el detrimento o la caída, que es el signo contrario del cual se encuentra exaltado, obtiene su peor calidad de manifestación el planeta.
¿sí? Entonces, esto es interesante verlo. Ahora, el tema de las dignidades surge mucho en función de las luminarias, Sol y Luna, que como la astrología tiene un origen en el hemisferio norte, se considera siempre los términos de luz, oscuridad, calor o frío como sinónimos de vida o muerte, ¿no? De lo que favorece la vida o niega la vida o propicia la decadencia o propicia el crecimiento. Entonces, los signos que están gobernados por las luminarias, que son Sol para Leo, Cáncer, la Luna, son un par, ¿no? Yo pongo un dibujo para que lo vean, son un par que se dan en el momento del año en el cielo donde mayor calor hay en el hemisferio norte. Y a partir de ahí, los signos que van como tipo muñecas, uno se puede imaginar Cáncer y Leo en el centro y después estas mamushkas, ¿no? Que a medida que se van alejando de estos dos signos, los signos que van siguiendo para cada uno de los lados van perdiendo calor y van perdiendo luz, hasta llegar al punto más oscuro, que son justamente los signos contrarios a Cáncer y Leo, Capricornio y Acuario. Y justamente son los dos signos que están gobernados por el planeta Saturno en la astrología clásica, que es el gran inhibidor, mientras que el par Sol-Luna son los grandes dadores de vida, ¿no? Son papá y mamá los que engendran todas las cosas. Así que esto para ver por qué el tema de estas dignidades y que los planetas modernos, aunque hay algunos astrólogos que intentan darle una dignidad a Urano, Neptuno y Plutón, yo personalmente no lo considero y me aferro más a la tradición astrológica a la hora de estar hablando de las dignidades. Entonces, tenemos que las exaltaciones en los signos, vamos a encontrarnos con que, por ejemplo, el Sol rige el signo de Leo, pero se exalta en el signo de Aries. Y Aries es un signo de fuego, pertenece a la misma terna que Sagitario y que Leo es el que rige el Sol, pero el Sol ya de por sí da vida, es dominante en su irradiación, y encima de eso le sumamos la energía de Aries, vamos a entender por qué el Sol se exalta en Aries, ¿no es cierto? Después tenemos que el signo contrario, que sería Libra, es el signo de la caída del Sol. Y de alguna manera también podemos hacer esta alusión a que el Sol sale por el este y Aries representa el este, representa el amanecer. Y el punto opuesto, que es el oeste, que es donde se esconde el Sol, donde se oculta la luz, pertenece justamente al occidente, que es naturalmente el signo de Libra, ¿no? Si consideramos el zodíaco de prototipo, ¿no? De Aries en el inicio, en el ascendente. Así que tenemos que en Libra el Sol está en caída, está en detrimento, ahí pierde su luz, pierde su calor, el Sol se oculta, por decir allí. ¿Y qué es el Sol? El Sol de alguna forma es el afianzamiento, es la propia identidad, ¿no? Y en Aries, que tiene que ver con la imposición del yo, se suman estas cosas y es como un yo enorme, gigantesco, ¿no? Y en el caso de Libra, con un Sol, las personas que nacen bajo el signo de Libra, con un Sol en Libra, son personas que se caracterizan justamente por esto de querer congeniar con el otro, ¿no? Agradar al otro, caer bien. Y esto no está muy de acuerdo al Sol, donde el Sol quiere tener brillo propio, ¿sí? Así que aquí vemos un poco los ejemplos de cómo se dan estas ideas de exaltación y de caída. Luego tenemos a la Luna, que se exalta en el signo de Tauro, después que es un signo de tierra, es un signo material, y la Luna es dadora de forma.
así que tiene que ver con la alimentación, Tauro, con el cuerpo, y la luna está totalmente ligada al sistema digestivo, la alimentación, el cuidado materno. Entonces son dos principios femeninos que se unen, así como el sol en Aries, dos principios masculinos. Después tenemos que los nodos no los voy a involucrar en este caso, si bien el eje de los nodos, sobre todo en la astrología hindú, Ketu y Rahu, se exaltan sobre los 3 grados aproximadamente, bien al principio de Géminis Sagitario. Pero eso no lo vamos a considerar. Vamos a vernos más a lo tradicional, en donde, siguiendo con la secuencia, nos encontramos con que el planeta Júpiter es el que se exalta en el signo de Cáncer, ¿sí? Es más particularmente cuando uno contempla los grados de exaltación, que es de donde viene la idea de esto, que después los griegos metieron todo un poco como en la misma bolsa. Pero originalmente, cuando uno hablaba de aspectos astrológicos, hay un video sobre aspectos, la conjunción no tenía grados de orbe, ¿no? El concepto de orbe, de influencia de un aspecto, viene mucho después. Y con el tema de las dignidades, sobre todo de la exaltación muy puntualmente, el origen de esto tiene que ver con ciertas posiciones de estrellas en el cielo cerca del año 3102 a.C., que es justamente el inicio del Kali Yuga. Pero es muy cuestionable estas cuestiones, porque de aquel entonces para acá estas estrellas se han desplazado, no están en el mismo lugar en el cielo, así que no se podrían considerar. Pero volviendo al tema de que en la conjunción antes, muy en la antigüedad, al inicio de la astrología, cuando dos planetas estaban en el mismo signo, se decía que estaban en conjunción. Hoy en día no. Hoy en día hay que respetar cierto orbe de influencia, ¿no? Cuántos grados de distancia entre uno y otro para que eso sea considerado una conjunción. Entonces, como los grados de exaltación de un signo, cualquier planeta que cae dentro de ese signo estaba bajo la influencia de ese grado de exaltación, y por eso todo el signo era considerado como el signo de la exaltación de un planeta determinado. Esto paréntesis para aclarar un poco de dónde viene toda esta cuestión. Entonces Júpiter se exalta en el signo de Cáncer y por supuesto tiene su punto de detrimento, de caída, en Capricornio, que es el signo gobernado por Saturno, y en donde, bueno, Saturno y Júpiter son enemigos naturales. Después Mercurio, que es un planeta que rige el signo de Géminis y de Virgo, sin embargo se exalta en el signo de Virgo justamente por estas cualidades analíticas, ¿no es cierto?, que tiene el signo, y que Mercurio está relacionado justamente con el intelecto. Entonces acá hay una exaltación, porque Virgo propicia todo lo que hace a la mente racional, analítica, lógica, del sentido común, y Mercurio ahí está como en su salsa, ¿no? Entonces Mercurio es esto, se exalta en el signo de Virgo. Como vemos, esto no es ni bueno ni malo, porque si uno es excesivamente mental, va a estar padeciendo emocionalmente. Y si uno, al contrario, se deja dominar por las emociones, intelectualmente va a andar medio tecleando. El punto medio sería ideal, que es lo que uno busca en el análisis de las fuerzas dentro de una carta natal y de las cualidades de manifestación planetaria. Siguiendo con los planetas, tenemos que Saturno se rige el signo de Capricornio y es el regente diurno de Acuario, y se exalta en el signo de Libra, ¿no?, que es donde Estados Unidos tiene a Saturno, en el signo de Libra, en el medio cielo, y es considerado el país de la democracia, ¿no? Nunca un gobierno militar, ni dictador, ni nada por el estilo, al menos no en apariencia, y tenemos que Saturno en Libra es justamente eso, ¿no? Exalta las cualidades librianas de armonía, de igualdad, de democracia,
en el caso de la astrología política, ¿no? Saturno tiene que ver con las formas sociales, los modos, lo políticamente correcto, la educación en términos de forma, ¿no es cierto? Así que acá lo vemos mucho Saturno en Libra. Y por supuesto Saturno en Aries, que está en caída, está en detrimento, es donde Saturno acá se siente completamente fuera de lugar, porque Aries es un signo impulsivo, dinámico, enérgico, dador de vida, ¿no es cierto? Es uno de los grandes dadores de vida con los signos de fuego. Y Saturno acá, que inhibe, restringe, limita, bloquea, frena, bueno, muy bien, no le va a ir en esta mezcla. Por eso Saturno ahí en Aries está como caballo arriba del techo. Entonces Saturno no va a mostrar sus mejores cualidades en el signo de su caída. Después tenemos que el planeta Marte se exalta. Esto es curioso para observarlo recién, ¿no? Con Saturno en Aries cae. Sin embargo, Marte, que rige a Aries, se exalta en el signo regido por Saturno, que es Capricornio. Marte en Capricornio suma fuerza, porque Capricornio es un signo cardinal, es un signo promotor, iniciador, pero es de tierra, es decir, que la tierra concreta, da forma, y Marte, que rige a Aries y que tiene que ver con la impulsividad, el impulso por el impulso mismo no nos lleva a ningún lado. Entonces, Marte en Capricornio, Marte obtiene acá la contención de la tierra de Capricornio, pero respeta el impulso cardinal de inicio que pertenece a Capricornio. Entonces, Marte en Capricornio está exaltado mucho mejor probablemente que un Marte en domicilio, ¿no? Un Marte en Aries, en este caso, porque permite marcar esa flecha ariana, esa flecha marciana, a alcanzar un objetivo, a perseguir la ambición capricorniana y tener este liderazgo, que es ahí donde se exalta Marte en Capricornio. Magnífica posición, sobre todo si uno tiene una inclinación más terrenal, estupendo. Y luego tenemos por último a Venus, el planeta Venus, que gobierna el signo de Libra y de Tauro, es regente de estos signos, pero se exalta en el signo de Piscis, ¿no? Considerando Piscis gobernado por Júpiter, justamente. Entonces, un Venus en Piscis es una Venus que está exaltada, que adquiere todas estas cualidades que de por sí posee Venus, de armonía, de belleza, de tacto, de docilidad, de búsqueda de unión, en un signo totalmente distante de lo egoico, como es Piscis, que tiene que ver mucho más con lo espiritual, con lo sutil, lo sublime, con la manifestación artística, ¿no? Piscis es un signo que tiene una tendencia a las vibraciones musicales, y Venus también, ¿no? Por el canto probablemente, en el caso de Venus. Así que hay una muy buena combinación de estos dos, y es acá donde se da. Ahora, en el sistema de los grados de exaltación, que es lo que da origen a los signos en donde se exalta un planeta, hay algunas diferencias respecto del sistema helénico, de la astrología helenística, con el sistema hindú, que en algunos casos varían los grados. Yo se los muestro acá, les dejo el dibujito para que lo vean en el video, lo pueden pausar y tomar nota si quieren, pero esos serían más o menos los grados entre uno y otro. Aparte entonces del tema de la exaltación, en el orden de la secuencia tenemos la triplicidad. Ahora, acá son 5, dije: regencia, exaltación, triplicidad, término y faz. Algunos autores cambian la posición de la triplicidad y el término, ¿no? De cuál es más importante, si después de la exaltación sigue la triplicidad o sigue el término. Y de alguna forma esto es interesante, de poder uno afiliarse al origen de cada uno de estos. Yo coloco la triplicidad en tercer lugar, luego el término y luego la faz, porque es un sistema de puntuar la carta natal. Cuando yo hago un análisis de la carta natal y ver qué planeta tiene mayor fuerza
en toda la carta natal, tiene mayor peso, mayor dominio por su posición, ¿no? Por su dignidad, en donde acá otro paréntesis, no los quiero confundir, pero otro paréntesis, tenemos dos tipos de dignidades. Un tipo de dignidad que se llama dignidad esencial o fundamental, que es la dignidad que estoy explicando ahora. Y hay otra que es dignidad accidental, que tiene que ver concretamente con que el planeta obtiene un extra en su posición, de acuerdo a si está cerca de la cúspide de una casa. Entonces se dice que está angular el planeta, tiene más fuerza. Todo planeta más cerca de una cúspide va a tener más fuerza que cuando está más adentro de la casa en la carta natal, ¿no? Más aún si esta cúspide pertenece a una casa cardinal, doblemente entonces, ¿sí? Entonces, estos son también dignidades accidentales, ¿no? Como expliqué cuando explicaba en el video de casas, les remito a que lo vean, de cuáles son las casas de gozo, felices para los planetas y para qué planetas en particular, y cuáles son las casas de tristeza de los planetas, ¿no? Y ahí daba ejemplo de Marte, por ejemplo, que tiene su casa de gozo en la casa 6, ¿no? Vinculado a un signo de tierra que es Virgo, y su casa de tristeza en la casa 12, que es la casa del encierro, de la reclusión, ¿no? Ese Marte ahí, pobrecito, no tiene mucho que hacer. Entonces, esas son las dignidades accidentales, pero al menos les menciono estas dos importantes. Pero tenemos la triplicidad, decía entonces, en la continuidad, cuando uno tiene que puntuar la fuerza de la carta y de las posiciones planetarias, quizás para determinar un planeta Almuten, que es como el victorioso, ¿no? Almuten significa del árabe victorioso, por eso es el que mejores dignidades tiene en la carta natal, ¿no? Por posición, por signo, por todo. Uno hace toda una evaluación, y como son 5 las dignidades, se le da un número de 5 al 1 para puntuar estas dignidades. Entonces la regencia se va a tomar que vale 5 puntos, la exaltación 4 puntos, la triplicidad 3 y así. Por eso el orden en que uno coloca la triplicidad del término, bueno, puede variar el puntaje según las técnicas que uno va a estar empleando para usar las dignidades para obtener un resultado de algo que uno investigue en la carta natal, como incluso es el tema de la duración de la vida de una persona, ¿no? ¿Cuántos años va a vivir una persona? Porque cada planeta está asociado a una X cantidad de años que puede otorgar de vida a una persona. Y eso tiene unas variantes, etcétera, en todo un cálculo para ver, bueno, cuántos años probablemente puede vivir alguien de acuerdo a todo esto. Y en este caso, estas dignidades son importantes, particularmente lo que tiene que ver con el término, ¿no? Yo les pongo una carta acá que van a ver que en esta carta que estoy exponiendo tenemos en el aro de afuera los signos zodiacales. Después en el aro que sigue hacia adentro tenemos los decanatos, y después en el aro que sigue, el tercer aro hacia adentro, vemos que está dividido con símbolos de varios planetas, y esos son los términos. Y como pueden observar en el dibujito, los términos tienen distintos tamaños, ¿no? Ocupan distintos grados, pero ya vamos a ver los términos. Yo quiero hablar un poco ahora de la triplicidad, que para mí en tercer lugar está la triplicidad, que pertenece al elemento, ¿no? Los triángulos elementales por elementos: fuego, tierra, aire, agua. Estos son los triángulos elementales porque tenemos 3 signos de cada uno de estos elementos. Entonces, un planeta puede estar con dignidad cuando se encuentra en un signo afín o del mismo elemento, del mismo elemento del signo que rige.
incluso en algunos autores que se exalta. Vamos a tomar para este video y no meter mucha cosa el tema del signo, ¿no? Entonces, si Venus, por ejemplo, rige Libra en una de sus regencias, entonces va a estar en dignidad si se encuentra en Acuario o si se encuentra en Géminis, ¿no? Lo mismo para el Sol, que rige un signo de fuego, Leo, va a estar en dignidad si se encuentra en Aries, ¿no? Y ya de por sí el Sol se exalta en Aries. Y además por elemento, por triplicidad, va a tener un punto extra, unos puntos extra de dignidad también. Y esto tiene que ver con la triplicidad. Por eso los elementos son tan importantes de entenderlos y de involucrarlos, ¿no?, en el análisis de la carta natal. Después tenemos los términos. Esto puede ser un poco complicado, a ver si se los puedo explicar con claridad. Los términos, yo les voy a mostrar 3 cartas ahora, simplemente como ejemplo. Porque los términos tenemos esto que les comentaba hace un ratito. Tenemos que un signo que tiene 30 grados se divide en distintas, en 5, no más ni menos, en 5 partes desiguales. Ahora, ¿cómo es esta división? ¿Por qué se divide de esa manera? Bueno, tiene que ver con los 5 planetas visibles, sacando al Sol y a la Luna, que son luminares. Entonces tenemos a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos 5 planetas son los que van a estar gobernando este bloque, este espacio de un signo por X cantidad de grados. Estos son los términos. Entonces, el orden en que van estos planetas tiene que ver concretamente con la velocidad media del planeta. Y se arranca, por supuesto, siempre con Marte en Aries. Perdón, estaba hablando de Canatos. Se arranca siempre con Júpiter, en este caso, porque vamos a ver que los diurnos, los signos diurnos, van a tener siempre los primeros 2 términos a planetas que son, en términos, el que domina el elemento, ¿no?, por exaltación o por regencia. Entonces, así como tenemos el asunto de que cada elemento va a haber un planeta que lo gobierna, un planeta para una carta diurna, ¿no?, cuando la persona nace de día, un planeta para la carta nocturna, y después un tercero, ¿no?, por el tema de la triplicidad, ¿no?, la regencia de la triplicidad, que se conoce como planeta regente participante, ¿no?, que patea para todos los 2 lados, para el diurno y para el nocturno. Puede participar de los 2. Entonces yo les pongo un gráfico donde pueden ver acá la regencia de la triplicidad. Ahora sigo con los términos, estoy medio mezclado hoy, sepan disculpar. Donde, bueno, acá lo ven en el dibujito que el Sol es el regente diurno de Aries para el fuego. Bueno, ahí lo van a ver. Pueden ponerle pausa y copiarlo si quieren a lo que marca acá. Pero les decía que les quiero poner, respecto de los términos, distintas cartas con distintas formas de poner los planetas en los términos, porque tenemos esencialmente el moderno, el caldeo y el tradicional, según qué es lo que se quiera emplear. Yo recomiendo encarecidamente mantenerse con el caldeo, ¿no?, con la astrología original a la hora de términos, de no estar queriendo buscarle la quinta pata al gato. Entonces, en los términos, a ver si tengo algún gráfico, aquí está. En los términos tradicionales
vamos a tener esto de que estos 5 planetas son los que van a estar gobernando estos sectores. Ahora, como les explicaba, cada planeta tiene una cantidad de años, ¿sí? Cada uno de estos años que gobierna cada uno de estos planetas, o que maneja cada uno de estos planetas, tiene lo que se conocen como años mayores, que es la mayor cantidad de años del planeta, años menores, años medios, perdón, y años menores. Entonces, en este sentido, como son 12 signos y cada planeta de estos 5 va a tener un término del cual gobierna en cada signo, tenemos que cada planeta tiene 12 términos dentro de la carta natal, ¿sí? Un término por cada signo. Y como cada planeta tiene una X cantidad de años, significa en sus años mayores, estoy hablando únicamente en sus años mayores, tiene una X cantidad de años, entonces la suma, atenti, la suma de los grados de cada uno de los términos de los 12 signos tiene que ser igual a los años mayores del planeta. De esta manera, entonces, es donde sabemos cómo caen esto y qué es lo que significa en cuanto a términos, por qué tiene tanta cantidad de grados cada uno de estos planetas. Acá yo les pongo un gráfico para que lo vean de cómo es la secuencia de lo que suma cada uno de estos. Entonces tenemos que en Aries, Júpiter gobierna sobre los primeros 6 grados de Aries, después Venus, otro benéfico, 6 grados, después Mercurio 8, Marte 5 y Saturno 5. Si sumamos nos da 30. Y así con cada uno de los 12 signos del zodíaco. Pero si sumamos Júpiter de Aries, 6 grados, Júpiter de Tauro, 8, Júpiter del término de Géminis, otra vez 6 grados, Júpiter del término de Cáncer, 7 grados. Si vamos sumando cada uno, vamos a obtener que el resultado equivale a los años mayores de cada uno de estos planetas. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, buena pregunta. Esto sirve porque hay una técnica, ¿no? En este caso, que sí es cuantitativa, no cualitativa, como son las dignidades planetarias, pero únicamente en el caso de los términos, porque cuando uno progresa el ascendente o ve el movimiento del ascendente a lo largo de la vida de una persona, vuelvo a recordar, la astrología es predictiva. Entonces, por más que después se le dio un giro a la astrología evolutiva, kármica incluso, y toda esta historia, hay muchos astrólogos, muchos de ellos muy reconocidos en los medios sociales, en las redes y en YouTube y todo esto, que siendo muy buenos astrólogos evolutivos, desconocen por completo las dignidades. De hecho, no le dan ni 5 de pelota a las dignidades, como si eso no significara nada. Me parece que es un gravísimo error, pero bueno, cada maestrito con su librito, uno ahí no se mete, cada uno que haga lo mejor que pueda con lo que tiene. Pero lo cierto es que sí es muy importante, porque no emplea técnicas en astrología para ver en la vida de la persona qué está viviendo o cómo va a ser en el futuro un bloque de tiempo determinado. Y acá los términos son magníficos porque el grado, por ejemplo, el término en donde se encuentra el grado del ascendente en una carta natal, tiene una regencia, por supuesto. Y ese planeta va a estar caracterizando todos esos años en la vida de la persona, más aún cuando uno contempla esa posición del planeta a nivel natal, en fin. Hay muchas combinaciones que uno puede hacer, pero lo va a estar destacando, ¿no? Porque si, por ejemplo, el ascendente progresa a un término en un signo que está gobernado por
Marte, supongamos, y Marte en la carta lo tengo angular, cerca de la cúspide de una casa, en una casa, no sé, como la casa 10, que es el éxito, el brillo y demás, bueno, ese tiempo más vale que le saque provecho porque es el momento de enaltecerme, ¿no? De obtener liderazgo, de poder obtener reconocimiento y este tipo de cuestiones. Por eso realmente es muy importante, porque si me toca el término de un planeta como Saturno, y lo tengo mal en la carta natal, yo sé que todo el tiempo que viva ese ascendente en ese término, y la voy a pasar mal, de acuerdo a salud, lo que sea, de acuerdo a cómo estén esas posiciones dentro de la carta natal. ¿Ok? Así que esto es un tema para verlo. Después, cuando seguimos con el tema este de los términos, se puede tomar el planeta que rige un término como corregente de una casa. ¿Sí? Me explico. Yo tengo una carta natal, yo les pongo una acá, donde la cúspide de la casa 4 está en Géminis. Y, sin embargo, la cúspide de la casa 4 está en el término de Saturno. Entonces yo voy a tener a Mercurio como regente de la casa 4 por el signo de Géminis, pero también voy a tener a Saturno como corregente. Entonces haría una mezcla acá en la interpretación de cuáles son las características, porque un signo tiene 30 grados. Entonces no todas las personas con cúspide en Géminis de casa 4 van a ser exactamente iguales. Si bien cada uno es una carta natal completa, estas son las pequeñas diferencias que hace que cada carta sea distinta que otra. Incluso cuando uno contempla el nacimiento de mellizos o de gemelos, que a lo mejor tienen 4 minutos de diferencia de hora de nacimiento, y ya en 4 minutos se movió todo y cambió un grado de signo, sobre todo para la técnica de direcciones primarias. Entonces, al moverse un grado, la carta natal, o 2 grados, o 3 grados, cae en otro término directamente, o puede cambiar de decanato inclusive. Va a ser el mismo grado ascendente que tenga, ¿no? Los dos nacen con ascendente Piscis, pero uno va a tener el ascendente en un término y el otro lo puede tener en otro, o incluso según en qué momento el signo cambie incluso de decanato. Y esto va a generar diferencias porque van a ser distintos planetas que van a cobrar distinta importancia en la carta natal a la hora de ver para dónde se va a disparar uno y para dónde se va a disparar otro. Entonces, esto es muy importante, ver el tema de los términos, ¿sí? Hay muchas técnicas, ¿no? Incluyendo las profecciones, las técnicas, bueno, los atasires, también las técnicas para saber cuál es el señor del año, ¿no? Cada una de estas técnicas va a estar hablando, y es importante usar sobre todo esta, por ejemplo, en la duración de la vida, el término va a estar sumando o restando años de vida a la persona, ¿no? Entonces, estos son temas importantes. Hay un planeta que se llama ILEC, que es el dador de vida, y que los años que me dé ese planeta, con pequeños cálculos de sumas y restas según otros aspectos dentro de la carta natal, me va a decir cuánto va a vivir una persona. Y entonces poder tener el tema del término es fundamental en este sentido. Porque bueno, esto ya nos queda más o menos claro. Tenemos entonces, cuando uno corrige una carta natal, hay distintas técnicas para corregir la carta, pero una de ellas que se puede usar para ver así a primer ojo si la carta podría o no ser con tal grado ascendente, ¿no? O tal ascendente dentro de la carta natal, tiene que ver con el tema de los términos también, porque sirven, al servir como corregentes, pueden determinar fechas, edades de los planetas, de las cosas que va a ir viviendo la persona, y ver si concuerda, porque si yo tengo, por ejemplo, un ascendente en términos de Júpiter, por ejemplo, regente de Júpiter en el signo de Piscis, es una cosa,
Pero si el ascendente es Piscis, pero en términos de Mercurio, que Mercurio está caído en Piscis, va a ser otra cosa. Entonces, eso yo lo puedo ver en la vida de la persona, con cuál encaja más como para tener una aproximación a la hora de nacimiento. Entonces, por eso es importante. Y al final tenemos como otra dignidad los decanatos o faz. Faz de cara, faz de careta, faz de disfraz, ¿no? Que se oculta detrás de algo. Los decanatos están muy en relación antiguamente, hoy en día ya no le dan bola, pero es una lástima, con que la palabra decano, que de ahí viene decanato, ¿no? Que son 10, decano, es el que maneja o tiene bajo su mando, preside, ¿no es cierto?, 10 monjes o 10 soldados. Esto originalmente es un decano, ¿sí? Un poco más atrás de este entendimiento de que es un decano, se hablaba también de que se oculta detrás de un decano un genio, como el de la lámpara de Aladino. Y de hecho, también cada parte del cuerpo está asociada a un genio, también a un ángel que participa en la formación, no sé, de la rótula de la pierna derecha, la cutícula de la uña del dedo mayor de la mano izquierda. Cada parte tiene algo en astrología, son 360 grados que tiene la carta natal y se puede sacar muchísima información. Entonces, los decanos es la división de la carta natal en 36 partes. ¿Por qué 36? Porque son 12 signos y cada uno lo vamos a dividir por 3. Y cada uno de estos es decano, ¿no? Que tiene 10 grados. Cada decano va a estar gobernado por un planeta. Acá hay otra vez un divorcio astrológico porque tenemos los decanos o la faz de los caldeos, que es la que yo personalmente me afilio, que es la tradicional más original. Después tenemos la tradicional, que hace referencia a la astrología clásica, y después tenemos la moderna, que involucra como planetas que rigen los decanos justamente a los planetas modernos. Entonces, en el decano caldeo, yo les pongo acá una carta para que vean, ¿no?, los decanatos, qué planeta rige cada decanato, pero sin embargo, si yo me voy al decanato tradicional, voy a ver que tengo otros planetas que rigen cada bloque de 10 tiempos, de 10 grados. Y después, por último, tengo el moderno, que a diferencia de los otros dos, que son bastante más parecidos, en el moderno lo que hacen con los decanatos es darle un planeta regente a cada uno de estos 10 grados del signo, pero acorde a la triplicidad, ¿sí? Fuego, 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 agua, 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 aire, aire, aire. Entonces, en Aries, el primer decanato va a estar gobernado por Marte, porque Marte gobierna Aries. En Aries, el segundo decanato va a estar gobernado por el Sol, porque el Sol rige Leo, que es el segundo signo a partir de Aries, de fuego. Y el tercero va a estar gobernado por Júpiter, porque el tercer signo de fuego es Sagitario, y Sagitario está gobernado por Júpiter. Ahora, acá se hace una mezcla porque se meten a Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, Urano, que rige Acuario en la astrología moderna, se toma el primer decanato de Acuario, Urano, el segundo Mercurio, porque Géminis es el segundo signo de aire a partir de Acuario, y el tercero Venus, porque Venus es el que rige Libra, que es el tercer signo de aire a partir de Acuario.
Y de esta manera se arma el sistema de regencia de decanatos para la astrología moderna. Yo no coincido con esto. Ahora, los decanatos tradicionales mantienen la regencia original de los planetas, ¿sí? Entonces, a diferencia de la que recién mencioné, de la moderna, que se mete Urano, Neptuno y Plutón, en esta de los decanatos tradicionales mantiene la misma lógica, en donde, por ejemplo, Capricornio, regido por Saturno, va a tener el primer decanato gobernado por Saturno. Venus, que rige Tauro, que es el segundo signo de Tierra a partir de Capricornio, va a estar en el segundo decanato, y Mercurio, que rige Virgo, es el tercer signo a partir de Capricornio, Virgo, de Tierra, entonces rige este tercero, ¿ok? Y esto sería los decanatos tradicionales. Se los explico a cada uno por separado porque a lo mejor ven en alguna página o leen algún autor y dicen, pero ¿cómo? Si Gerardo dijo tal cosa y ahora me encuentro con esto, y se hace un lío. Al menos yo personalmente cuando estudiaba astrología me hacía unos matetes entre los caldeos, los egipcios, los ptolomeicos, que decía, bueno, ¿y cuál tiene la razón? En definitiva, si yo voy a emplear una técnica, ¿cuál es el que más se ajusta a la realidad? Porque la astrología tiene que reflejar la realidad. Sí o sí, no hay tutía, esto tiene que ser así. Si no refleja la realidad, esa técnica, por más que la haya descubierto, no sé, el mismísimo Elvis Presley, no va, porque no refleja la realidad. Entonces, a lo mejor en algunos casos la pega, en otros no, y uno no puede estar ahí. La astrología es precisa, el que no es preciso es el astrólogo, o porque está empleando una técnica equivocada o una interpretación equivocada, y somos humanos, nos equivocamos. A mí me ha pasado varias veces de equivocarme y lo reconozco que me he equivocado por no prestar atención al detalle de este conocimiento tradicional en la astrología. Muchas veces en una lectura no contemplo algunas cosas y ahí pifio en la interpretación de la carta. ¿Okay? Los caldeos, los decanatos caldeos, que son los originales, tiene una secuencia parecida a los términos en cuanto a qué gobierna cada uno. Entonces tenemos en Aries que el primer decanato está manejado por Marte, y esto es curioso porque en este sistema Piscis, el último decanato de Piscis, también está manejado por Marte. Entonces tenemos un bloque de tiempo de los últimos 10 de Piscis y los primeros 10 de Aries, todos manejados por Marte. Y acá les pongo el gráfico para que vean la secuencia de cada uno de los decanatos en los caldeos, cuál gobierna, y bueno, la secuencia, cómo va y cómo vuelve a empezar esto, ¿no? Arrancando de Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, que son los 7, el septenario de los 7 planetas originales. Y después continúa, pero arrancando al revés, con Júpiter, Marte, Sol, se van mezclando en las posiciones. Cada una de estas cosas tiene una lógica, tiene un sentido común. No me voy a extender en explicar en detalle cada cosa, porque primero me van a matar y segundo se va a hacer enorme el video, que ya llevo casi 1 hora. Así que les agradezco mucho por haberlos visto. Espero haberme explicado. Estoy medio confuso hoy con algunas cosas. No confuso, medio disperso, distraído. Así que cualquier duda me escriben abajo y yo con gusto les respondo en cuanto tenga tiempo. No olviden el botoncito de suscribirse, poner un dedito arriba o un dedito abajo. Y nada, muchas gracias por estar, por seguir participando del canal. Compartan los videos, compartan la información, que es bueno que se divulgue y nada, que de alguna manera se logre despertar conciencia. Y como me dijo alguien en un comentario, hay muchos que les gusta la astrología, pero no tienen el dinero o el tiempo para pagar a un profesor. Y bueno, mi idea un poco es compartir el conocimiento con estos videos. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.